Ok, vamos a iniciar entonces con el tema 1, titulado La contabilidad y la empresa. Como ustedes pueden apreciar, la agenda a desarrollar en el tema contempla los siguientes tópicos. En cuanto a la contabilidad, vamos a revisar su definición, sus objetivos, su importancia, los tipos de contabilidad y los usuarios de la información financiera y contable, la relación de la contabilidad con otras disciplinas, las características de la información contable. Vamos a hablar sobre los principios de contabilidad y la actuación profesional tanto del contador público como del administrador comercial. En cuanto a las empresas, vamos a ver su definición, sus objetivos, la importancia que tiene, vamos a ver la relación de la contabilidad y la empresa, vamos a ver algunos criterios de clasificación de empresa y vamos a comentar sobre los documentos mercantiles que soportan las transacciones dentro de las empresas. Vamos a iniciar con el primer punto, que es la definición de contabilidad. La contabilidad, a diferencia de otros conocimientos, no tiene un concepto único definido, como sucede como, por ejemplo, la matemática, la biología, la física, que tienen un solo concepto, ya que estas son ciencias exactas. La contabilidad tiene diversos enfoques de acuerdo a la visión de cada uno de los autores, donde hay autores que lo consideran un arte, un proceso o una ciencia. Como arte se define como precisamente el arte de registrar, clasificar y resumir de manera significativa y en términos de dinero las operaciones que tienen un carácter financiero, así como interpretar sus resultados. Si lo vemos desde el punto de vista como proceso, implica la identificación, medición y comunicación de la información económica que permite formar juicios y soportar el proceso de toma de decisiones. Como ciencia, se encarga entonces la contabilidad del estudio cuantitativo del patrimonio, tanto en su aspecto estático como dinámico, con la finalidad de lograr la dirección adecuada de los recursos de la organización. Para la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, que es la agrupación de carácter gremial que reúne a los contadores públicos en Venezuela, para ellos la contabilidad es una actividad de servicio. Esa es la visión en la definición. Es una actividad de servicio como un sistema de información y es una disciplina descriptiva y analítica. De todas estas visiones, donde hay autores que las definen como ciencia, como proceso, como arte o como una actividad de servicio, podemos llegar a la conclusión de que no existe un concepto único de contabilidad, pero hay todas estas distintas visiones que existen de la contabilidad pueden ser resumidas en los siguientes puntos. La contabilidad es una técnica en constante evolución. ¿Por qué? Porque la contabilidad se tiene que adaptar a las necesidades de las organizaciones. La contabilidad es una disciplina flexible porque ella debe responder a la dinámica de las operaciones y a las necesidades de las organizaciones. También se dice que la contabilidad expresa el lenguaje de los negocios, que es la ciencia de la administración y que está basada en conocimientos lógicos y razonados para poder llevar a cabo el proceso de registro, clasificación, sintetización e interpretación de las operaciones financieras de una entidad económica. La contabilidad cumple con unos objetivos. Esos objetivos son registrar y controlar las transacciones que tienen lugar en una empresa, proteger los bienes y los derechos de esa organización, también llamados activos. Otro de los objetivos de la contabilidad, y uno de los más importantes, es suministrar información clara, precisa, oportuna acerca de la situación financiera y del resultado de sus operaciones. ¿Para qué? Para que esta información sirva de base para el proceso de planificación y programación de las actividades de la empresa. Asimismo, esta información que genera la contabilidad
va a servir de apoyo o de base a la gerencia para poder tomar decisiones. Y mientras de mejor calidad sea la información que suministre la contabilidad, pues en esa medida las decisiones serán más acertadas. Cuando vamos a revisar la importancia de la contabilidad, podemos decir que la importancia está dada o descansa sobre la base que es fundamental para el proceso de decisiones gerenciales y financieras. No existe actividad económica ajena al registro contable. A nivel de la actividad económica gubernamental, permite conocer la situación financiera de un país, la contabilidad presupuestaria, la ejecución de los presupuestos de una nación. Y en el caso del ámbito de la actividad privada, los negocios no pueden manejarse sin el necesario control que implica el registro contable de todas las operaciones que afectan a la entidad. Entonces, cuando hablamos de la importancia de la contabilidad, está directamente asociado al procesamiento de la información. Y para ello, los contadores se preparan durante el desarrollo de su carrera para el proceso de planificación de los sistemas contables, para llevar a cabo el registro sistemático de las operaciones, para clasificar esas operaciones, resumirlas y presentarlas de tal manera que puedan ser analizadas e interpretadas. Entonces, podemos decir en resumen que la importancia de la contabilidad radica en generar información útil, oportuna, confiable para el proceso de toma de decisiones y para que los distintos usuarios puedan tomar las mejores decisiones basadas en esa información. Entonces aquí ya entramos en el otro punto, que es definir los usuarios de la información que genera la contabilidad. Tenemos usuarios internos y usuarios externos. Los usuarios internos son aquellos que se ubican dentro de la organización, como por ejemplo los trabajadores, la gerencia, la junta directiva de las empresas. Ellos están dentro de la organización. Y tenemos los usuarios externos, que son aquellos que están fuera de la organización. Dentro de estos usuarios podemos identificar los entes gubernamentales que aplican controles, ¿verdad? Que se sirven de los impuestos que generan las empresas, de su actividad económica. Identificamos como usuarios externos a los proveedores, que son los que prestan bienes y servicios para que esa empresa pueda llevar a cabo su proceso. Podemos identificar también los clientes que se sirven de lo que produce la empresa. Podemos identificar también los posibles inversionistas, aquellas personas que estén interesadas en colocar dinero en diferentes organizaciones que estén interesadas en un momento dado en invertir en la empresa. Entonces, estos son la división de los usuarios de la información financiera, en externos y en internos según donde estén ubicados. Entonces, en resumen, podemos decir que la importancia de la contabilidad radica en generar información valiosa para el proceso de toma de decisiones, tanto de los usuarios internos como de los usuarios externos. Y aquí podemos enlazar la importancia de la contabilidad con lo que se define como el sistema contable. Cuando hablamos de sistema contable, o ustedes escuchan la palabra sistema, en todo sistema hay una entrada, un procesamiento y una salida. En este caso, la entrada en la contabilidad la constituyen los distintos documentos que suministran información para poder clasificar, resumir y presentar esa información. ¿Cuáles son esos documentos? Las facturas, los depósitos, los cheques, los cuales hablaremos más adelante. ¿Cuál es el procesamiento? Pues el análisis que hay que hacer de esa documentación, la clasificación que hay que hacer de esas operaciones que están allí para, apoyados en las herramientas contables, pues llegar a registrarlas, sintetizarlas y presentarlas. Y la salida de ese sistema, ¿cuál sería? La elaboración de los estados financieros.
sobre los cuales los usuarios de la información contable se sirven para tomar sus decisiones. Entonces, ya identificamos que los usuarios de la contabilidad son unos internos y externos, ¿verdad? Los usuarios internos se sirven de la contabilidad administrativa. Esta contabilidad administrativa sirve para tomar decisiones respecto a la administración o gerencia de la empresa. Y los usuarios externos se sirven de la contabilidad financiera. La contabilidad financiera es aquella que refleja la naturaleza económica de las operaciones apoyándose en principios de contabilidad generalmente aceptados. Otro de los puntos de la agenda es revisar la relación que tiene la contabilidad con otras disciplinas, como es el caso de la economía. Aquí encontramos, ¿verdad?, que la economía es la ciencia que se encarga del estudio de los recursos que son usados para la satisfacción de las necesidades humanas. La contabilidad apoya a la economía en la medición y en la cuantificación de estos recursos. Pero la contabilidad también requiere de la economía para estudiar las riquezas de la entidad. Ambas disciplinas se complementan. También la contabilidad se sirve de la estadística y la estadística se sirve de la contabilidad. ¿En qué sentido? La contabilidad se apoya en la estadística para realizar proyecciones, tendencias, índices, es decir, análisis. Cuando va a hacer el análisis de los estados financieros se apoya en las mediciones estadísticas. Y la estadística es la ciencia que se encarga del estudio cualitativo de los recursos, sirviéndose entonces para ello de la información que le provee la contabilidad. Otra de las disciplinas con las cuales la contabilidad tiene estrecha relación es con el derecho. El derecho es la ciencia que se encarga de crear, estudiar e interpretar las leyes, los conceptos, las reglas que rigen a los seres humanos dentro de una sociedad. La contabilidad se nutre de estas normas para poder incorporarlas en los sistemas contables y hacer que las organizaciones cumplan con ese marco normativo. Por eso es que ustedes en el desarrollo de la carrera van a estudiar varias materias relacionadas con el derecho. Van a estudiar derecho del trabajo, el derecho mercantil, ¿verdad? Porque necesitamos los profesionales en el área de las ciencias sociales conocer estas diferentes disciplinas en el área del derecho o estas ramas del derecho para, una vez que nosotros lo conociéndolas, ¿verdad?, las podemos transmitir a las organizaciones en las cuales trabajamos y hacer que estas organizaciones cumplan con este marco normativo. Otra de las disciplinas con las que la contabilidad se relaciona es con la administración. ¿Por qué? Porque la administración es la ciencia de la gerencia, ¿verdad?, de la conducción de las organizaciones. Y no podría haber una buena gerencia, una buena conducción, dirección, planificación, organización de las entidades si no tiene el apoyo de la información que suministra la contabilidad. Y la contabilidad no pudiese llevarse a cabo sin el apoyo de la información que suministra la gerencia de la organización. Entonces, ambas disciplinas se complementan y se relacionan. Y otra de las disciplinas con las cuales la contabilidad se relaciona es con la informática, con la tecnología. Hoy en día es impensable poder llevar una contabilidad sin el apoyo de los sistemas informáticos. Entonces, ambas disciplinas se necesitan, sobre todo la contabilidad se apoya en un porcentaje altísimo en los diferentes paquetes y programas informáticos para poder llevar a cabo su finalidad. Vamos a pasar a otro punto importante dentro de esta temática, que es hablar de las características que debe tener la información contable. Y aquí voy a irles explicando qué significa o cuál es el contexto de cada una de estas características. Decimos que las características de la información contable son su utilidad, su confiabilidad y su provisionalidad. Cuando hablamos de que una información es útil, es cuando ésta se adecúa a nuestro propósito y está en función del contenido informativo.
El contenido informativo descansa sobre la significación, la relevancia, la veracidad y la comparabilidad. ¿Cuándo decimos que una información es significativa? Cuando mide la capacidad que tiene la información contable para representar simbólicamente con palabras cantidades a la entidad y su evolución. Cuando decimos que una información contable es relevante, cuando se refiere a la selección de los elementos de la información que pueden afectar el proceso de toma de decisiones por parte de los usuarios. Cuando hablamos de que una información es veraz, esta descansa en la presentación de los eventos y de las transacciones efectivamente realizados y medidos a través de las herramientas de medición consideradas válidas. Cuando decimos que una información es comparable, cuando nos permite cotejar o confrontar la información de la entidad consigo misma o con otras entidades del mismo ramo en el transcurso del tiempo. Decimos que la información contable es oportuna cuando ésta está disponible en el momento en que el usuario la requiere para el proceso de toma de decisiones. Si la información no se tiene en el momento que se requiere, ya entonces carecería de la cualidad de la utilidad. La otra característica de la información contable es la confiabilidad. La confiabilidad se refiere a la confianza que genera la información que es suministrada a los usuarios. Una información es confiable cuando es estable, cuando se refiere a que la información ha sido preparada bajo las mismas reglas, bajo los mismos principios, lo cual en consecuencia permite que esa información sea comparada. La objetividad atribuye realidad a la información al relacionarla con las reglas y principios bajo las cuales fue preparada. Y la verificabilidad permite la aplicación de pruebas de comprobación obteniendo los mismos resultados. Y finalmente, en cuanto a las características de la información, es la provisionalidad. Una información contable es provisional porque se refiere a un momento específico. La información contable la comparamos con una fotografía. Cuando le tomamos una fotografía a una persona, estaba así en ese momento. Lo mismo pasa en las organizaciones empresariales. Cuando se preparan los estados financieros, se refiere a la situación financiera, económica que tenía esa entidad para ese momento, que nos permite analizar y sobre la cual evaluar la gestión pasada y hacer proyecciones al futuro. Pero es provisional porque no es estática. La empresa está en constante evolución, en constante realización de actividades que hace que esa situación vaya modificándose. Entonces, por eso se dice que la información es provisional. Más adelante, cuando entremos para el segundo tema, vamos a hacer un inciso en el contenido programático para ahondar un poco acerca de las normas internacionales de información financiera. Yo les voy a preparar un tema aparte, un poco para profundizar, porque me parece importante que ustedes conozcan el marco normativo sobre el cual se construye la contabilidad. Esto es como cuando se construye un edificio, pues hay que hacer unas bases, ¿verdad? Entonces, las normas internacionales de información financiera son en nuestra materia, pues esas bases de ese edificio que vamos a construir. Entonces, las normas internacionales de información financiera son un conjunto de conceptos generalmente aceptados y también se refiere a unas normas particulares que regulan la elaboración y presentación de la información contenida en los estados financieros y que son de aceptación general por la mayoría de los países. Entonces, en Venezuela hubo un proceso de adopción de estas normas para que Venezuela se insertara en el contexto internacional y de eso vamos a hablar con detenimiento más adelante. Sin embargo, en la presentación se van a conseguir las láminas sobre las normas internacionales
pero yo más adelante les voy a agregar un material complementario de manera de profundizar sobre este tópico. En el material también se van a encontrar una lámina que les habla de principios de contabilidad generalmente aceptados y que los encuentran en lo que conocemos como Declaración de Principios Contables número 0. Quiero hacer una acotación. En contabilidad hablamos con muchas siglas. Por ejemplo, cuando hablo de las normas internacionales de información financiera, hablo de NIF. Cuando hablo de principios de contabilidad generalmente aceptados, hablo de PSG. Cuando hablo de declaración de principio contable, hablo de DPC. Entonces tenemos que irnos familiarizando con esta nomenclatura, porque este es un lenguaje contable. Entonces quería hacerles esa acotación para que se vayan familiarizando con las siglas que durante el semestre pues van a ser de uso frecuente en las clases. Entonces esta declaración de principios contables habla, ¿verdad?, sobre aquellos supuestos o postulados básicos sobre los cuales descansa la contabilidad. Cuando hablemos más adelante de las normas internacionales de información financiera, por supuesto vamos a tocar el tópico de principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela. Ahora, muchachos, quiero referirme a otro tópico de la agenda, que es el ejercicio profesional del contador público y del administrador comercial. Cuando ustedes estén ya finalizando la carrera, van a ver unas materias relacionadas con esta información, pero es importante, ya que ustedes se están iniciando, están en los primeros semestres de la carrera, que conozcan, ¿verdad?, que existen leyes que regulan nuestro ejercicio profesional, si somos contadores públicos o somos administradores comerciales. La ley del ejercicio de la contaduría pública data del 27 de septiembre de 1973 y es el instrumento legal, que regula nuestro ejercicio profesional. Si ustedes revisan la ley, que la pueden buscar en internet, van a encontrar entonces qué se define como un contador público y en su artículo 7 van a encontrar qué se define como actividad profesional. Además, van a encontrar que para poder ejercer la contaduría pública, una vez que egresemos, además del registro del título, que es un requisito legal, también tenemos un requisito legal que es inscribirnos en el Colegio de Contadores Públicos de la entidad federal donde estemos viviendo. Esos colegios de contadores públicos hay en toda Venezuela. A través de ellos se tramita un número de colegiatura, así como cuando ustedes ven que los médicos ponen su sello y su firma, que tienen un número del Ministerio de Salud y tienen un número del Colegio de Médicos. Bueno, igualmente nosotros como contadores públicos tendríamos nuestra cédula de identidad y tendríamos nuestro número de colegio profesional, que se llama CPC, el número de colegio profesional del contador público. Entonces, es obligatorio registrarnos en nuestros colegios profesionales para poder ejercer la profesión. Asimismo, los licenciados en administración comercial tienen un instrumento legal que rige su actuación profesional y que es la ley del ejercicio, que data del 26 de agosto de 1982. Igualmente ahí en ese articulado van a encontrar lo que se define como licenciado en administración y cuál es su actuación profesional a partir del artículo 7 de esta ley. En relación al ejercicio profesional, debo decirles de manera resumida que el administrador, su ejercicio profesional está más orientado a trabajar dentro de las organizaciones, porque precisamente pues lleva a cabo, es el responsable del proceso de gerencia que se da dentro de las organizaciones. Y en cuanto al ejercicio profesional del contador público, pues su actuación profesional puede ser tanto dentro de las organizaciones, lo que llamamos relación laboral dependiente, y una relación laboral independiente, es decir, fuera de la organización. Entonces, dentro de la organización, un contador público puede ejercer en el área de la auditoría interna, de la contabilidad, de la planificación fiscal, en el área de costos, en el área de finanzas, en el área de presupuesto y también en el área administrativa. Y cuando ejerce de manera independiente, o sea, fuera de unas organizaciones, puede formar su propia firma de contadores y puede ejercer como auditor externo, puede hacer contabilidad especializada, por ejemplo, llevar contabilidades de empresas de construcción, llevar contabilidades de empresas hoteleras,
son ramas de la contabilidad que se llaman especializadas porque tratan un área determinada de la actividad económica y requieren una contabilidad especializada. También el contador puede dedicarse a diseñar sistemas contables, se puede también dedicar al análisis de estado financiero, a ser asesor en diferentes áreas, en el área de tributos, por ejemplo, que también se llama área fiscal, y se puede dedicar a la docencia, como es mi caso. Yo soy contador público y ejerzo la docencia por vocación, porque me gusta enseñar, me gusta dar clases. Y aparte ejerzo mi profesión, pues. Ok, avanzando con la temática, encontramos otro punto que es el Código de Ética Profesional. Así como les mencioné hace unos minutos que cuando estén ya finalizando la carrera, ustedes van a ver materias relacionadas al ejercicio profesional y a toda esta normativa que debemos cumplir como profesionales, ¿verdad? Es importante que ustedes sepan que existe un código de ética. ¿Qué es un código de ética? Es aquel código donde se enuncian los principios que guían nuestra actividad profesional y nuestras relaciones. ¿Con quiénes? Con nuestros colegas, ¿verdad? Porque tiene que haber un marco normativo de cómo nos vamos a relacionar con otros contadores o con otros administradores. Debe existir un marco normativo que nos oriente de cómo deben ser nuestras relaciones con nuestros clientes, con el público en general y con el gremio. Nosotros tenemos deberes y tenemos derechos desde el punto de vista del gremio, que es la asociación que nos agrupa y con el cual nosotros tenemos que relacionarlo. Estas relaciones deben estar enmarcadas en el honor, la probidad y la buena imagen profesional. Entonces es importante que ustedes sepan que existe una normativa que establece pues todos estos derechos, todos estos deberes y que nosotros debemos cumplir tanto en el ejercicio de la contaduría como de la administración. Ahora vamos a entrar en el tópico de empresa. ¿Qué es una empresa? Pues hay muchas definiciones de empresa, ¿verdad? Pero básicamente podemos decir que es una entidad en la cual convergen recursos, bienes. Cuando hablo de recursos no solamente me refiero a bienes tangibles, sino también a intangibles, donde convergen personas, o sea, lo que llaman ahora talento humano, donde convergen materiales, recursos financieros, recursos económicos, ¿con qué? Con el objetivo de producir o prestar un servicio para satisfacer una necesidad y que a través de la satisfacción de esa necesidad tengamos un beneficio. Eso es en resumen lo que es una empresa. Cuando hablamos de empresa, pues tenemos que entrar nuevamente a lo que es un sistema. En la visión de sistema. En ese sistema tenemos una entrada que son nuestros recursos, la tecnología, la misión y la visión de esos objetivos, ¿verdad? Hacia dónde van a ir dirigidos los esfuerzos para satisfacer las necesidades. Hay un procesamiento de todos esos recursos, de toda esa tecnología, de todos esos equipos que deben ser manejados con calidad, con eficiencia, con eficacia, para generar una salida que es precisamente la satisfacción de las necesidades a través del suministro de bienes o de servicios. Pero en las empresas también se genera conocimiento, se genera tecnología, se genera información. Esto es lo que resumidamente ocurre dentro de la organización. Y fuera de la organización, pues están los consumidores y los clientes. Los consumidores son como el público en general. Y no en los clientes, y los clientes van a ser aquellos consumidores que están dentro de ese grupo grande, pero que van a seleccionar nuestros productos o nuestros servicios. También tenemos en el entorno un mercado y unos competidores. Y también tenemos en el entorno las regulaciones gubernamentales. Entonces, todos estos factores deben ser considerados por la empresa para el proceso de retroalimentación. En todas las actividades que se producen en la empresa hay dos elementos, uno físico y uno que no es físico, que es intangible. El elemento físico que se produce en las empresas o que se da en las empresas son las tareas y los procesos.
es decir, la parte operativa y la parte administrativa. Y el intangible que se genera, ¿verdad? Es la información y el tratamiento de esa información, que es lo que hace la contabilidad. La realidad actual de las empresas, pues tienen que tener una misión y una visión, unos objetivos claros. Debe haber un proceso de constante revisión de la información, una adecuación tecnológica. Deben haber estrategias adecuadas para poder estar en el mundo globalizado, donde existe una alta competitividad. La producción o los bienes o los servicios que se generen deben ser generados con eficiencia y eficacia para satisfacer las necesidades de los clientes, con lo cual tienen que haber unos estándares de calidad y constantemente estar actualizándose en conocimiento y en capacitación de su recurso humano. Tenemos varios criterios de clasificación de las empresas. De acuerdo a su tamaño, se pueden clasificar micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. En cuanto a su tamaño, hay como una subclasificación. Para algunos, una microempresa es aquella que tiene menos de 10 trabajadores, la pequeña hasta 50 trabajadores y así sucesivamente. Pero estos criterios pueden cambiar según el autor que esté estableciendo estos criterios. De acuerdo a su finalidad, si son empresas de producción o de consumo, de acuerdo a su objetivo, si son lucrativas o no, es decir, si buscan un bien material o inmaterial. Un ejemplo de una empresa lucrativa, pues puede ser Empresas Polar, ¿verdad? Porque generan sus productos, vienen a satisfacer una necesidad humana, pero generan una ganancia para sus accionistas. Y un ejemplo de una organización no lucrativa puede ser la universidad, donde lo que se pretende es formar talento humano en las diferentes áreas del conocimiento para satisfacer necesidades humanas, necesidades sociales. Otro ejemplo puede ser la iglesia, es una entidad no lucrativa, porque busca satisfacer necesidades de tipo religioso o personales. Otro de los criterios de clasificación de las empresas es por su forma jurídica. Individuales, si está formado por una sola persona; colectiva, si está formada por varias personas. Otro criterio de clasificación es por su actividad: comerciales, industriales y de servicio. Las comerciales son en las cuales no hay transformación, sino que hay compra y venta de productos, sin que haya un proceso significativo de transformación. En las empresas industriales sí hay un proceso de transformación, se obtiene una materia prima, esta materia prima es convertida en otro producto. Y las empresas de servicio, pues, como su nombre lo indica, no producen un bien físico, sino que prestan un servicio. De acuerdo a la propiedad, las empresas se clasifican en públicas, privadas y mixtas. Públicas si su propietario es un ente gubernamental; privadas si sus propietarios son particulares; y mixta cuando se da la combinación de propietarios gubernamentales y personas privadas, personas jurídicas particulares. Y de acuerdo a su régimen, son autónomas y no autónomas, es decir, en cuanto a su administración, son dependientes o no de otro ente. En contabilidad 1 nos vamos a enfocar en la clasificación de acuerdo a su forma jurídica, y para ello debemos revisar el Código de Comercio. Este es otro de los instrumentos que ustedes deben revisar. En el Código de Comercio está definido, ¿verdad?, cuándo se entiende, cómo se define una persona jurídica y cuándo tiene la forma de individual y colectiva. Dentro de las de las empresas individuales están las firmas personales. Y dentro de las empresas de tipo colectiva están las sociedades de personas en nombre colectivo, las sociedades de capital, que son las compañías o sociedades anónimas, que es la figura más usada para la constitución de empresas, y están las sociedades mixtas, que son las sociedades de responsabilidad limitada, las llamadas SRL, o las en comandita simple o en acciones. Quiero acotar que el Código
de Comercio data de mediados del siglo pasado, es decir, de 1951, si mal no recuerdo. Ese código está desfasado en el tiempo porque no ha sido actualizado. Entonces, allí se contemplaban unas operaciones que eran comunes que ocurrían en aquella sociedad, en aquel momento histórico eh, económico del país. Pero hoy en día han pasado ya más de 70 años en donde todos sabemos pues que el país ha evolucionado, ha habido cambios en las prácticas comerciales, mercantiles, entonces hay muchas de las operaciones que no están contempladas en este código. Sin embargo, no podemos desconocer que ese es el instrumento legal que existe para regular las actividades mercantiles, entonces debemos conocer que ese es el que aplica y que contempla estas figuras de empresas. Las sociedades de responsabilidad limitada pues ya actualmente no se usan porque como su nombre lo indica, la responsabilidad estaba limitada a un monto de dinero que era el aporte y que hoy ya en día pues ese monto prácticamente no existe si consideramos las conversiones estas que ha habido recientemente de la moneda. Y las sociedades en comandita se llamaban simple o por acciones según la Constitución. Simple eh, cuando su capital estaba dividido en cuotas de participación y bueno, en acciones cuando su capital estaba dividido en acciones. En la sociedad de comandita había dos figuras, el socio comanditario y el comanditante. El comandita, había uno que era el que trabajaba y el otro era el que, o sea, aportaba trabajo y el otro era el que aportaba el capital. Entonces, en estas sociedades habían esas dos figuras, lo pueden revisar en el Código de Comercio. Quiero enfatizar, ¿verdad?, que en contabilidad 1, el tipo de empresa que estudiamos, de acuerdo a su clasificación, son individuales. O sea, vamos a trabajar con firmas personales, no vamos a trabajar con compañías anónimas. Eso lo van a ver ustedes a partir de contabilidad 2. Vamos a trabajar con empresas, además de ser individuales, van a ser comerciales. Es decir, compran y venden productos sin que haya un proceso de transformación. De carácter privado, es decir, pertenecen a una persona particular y cuya finalidad es el lucro. O sea, no son sociedades benéficas ni sociedades no lucrativas, son sociedades lucrativas. Entonces, en resumen, el tipo de empresa que vamos a estudiar en contabilidad 1 son empresas individuales, comerciales, privadas y lucrativas. Y finalmente, para terminar el tema, esta lámina que van a encontrar de última menciona los documentos mercantiles. Yo quisiera que ustedes revisaran el repositorio bibliográfico que le hemos recomendado y que revisen, ¿verdad? O investiguen sobre los documentos mercantiles. Porque, como recordarán, hace unos minutos atrás les dije que los sistemas contables comienzan con una entrada. Y esa entrada son precisamente los documentos que nosotros debemos revisar y analizar para poder hacer el registro de esas transacciones. Entonces, no podemos hacer el proceso de análisis y registro si no conocemos cuáles son esos documentos. Entonces, yo quisiera que por favor ustedes revisen qué es una factura de compra, qué es una factura de venta. Muchos de ustedes la han visto porque ustedes compran cuando van a una farmacia, cuando van a un supermercado, cuando iban al cine, les daban una factura, ¿verdad? Pero muchas veces no nos detenemos a leer qué contiene ese documento. Entonces es hora de revisar con ojo crítico pues ese documento que se llama factura de compra. Si algunos de ustedes trabajan, pues deben ver que el lugar donde trabaja, si es un comercio, pues genera facturas de venta. También existen comprobantes de pago, existen depósitos bancarios que han sido sustituidos recientemente por lo que son las transacciones tipo transferencias o pago móvil, pero a nivel de los registros bancarios hay un documento, un número que está asociado a esa transacción. Los estados de cuenta bancario, qué es una nota de salida, qué es una nota de recepción, qué es una cotización o presupuesto, qué es una orden de compra, qué es un recibo o comprobante de caja, una letra de cambio, una nota de débito o crédito.
Me gustaría que revisaran esta información para comentar sobre ellos en la próxima sesión que nos encontré.